Imagen de fondo de apertura de capítulo, copyright Ralph Getty Images. Imagen de apertura de divisiones, copyright National Association of Emergency Medical Technicians, NAEMT. Capítulo 3b. B. Respiración, ventilación y oxigenación. Objetivos de la lección. Describir la fisiología de la respiración y la ventilación. Analizar cómo un traumatismo puede afectar la ventilación y la oxigenación. Reconocer y tratar el neumotórax a tensión. Describir el manejo de la respiración, la ventilación y la oxigenación de un paciente con traumatismo. Identificar el equipo y las evaluaciones necesarias para realizar una intubación endotraqueal. Describir cómo mantener la oxigenación y asistir con la ventilación en un paciente con traumatismo durante el transporte prolongado. Introducción. Ya sabe lo importante que es mantener la vía aérea. El siguiente paso es garantizar una respiración adecuada, ventilación y respiración. Existen varios factores que afectan la capacidad de un paciente para respirar, en especial cuando se trata de lesiones traumáticas. Estas lesiones pueden afectar el sistema respiratorio directamente, colapso pulmonar, o indirectamente, costilla fracturada que provoca dolor y reduce los volúmenes corrientes. Los órganos torácicos participan íntimamente en el mantenimiento de la oxigenación, la ventilación, la perfusión y el suministro de oxígeno. Las lesiones en el tórax, en especial si no se reconocen y manejan adecuadamente, pueden provocar una morbilidad considerable. Fisiología. Con cada ventilación, el aire ingresa en los pulmones. El movimiento del aire hacia adentro y hacia afuera de los alvéolos produce cambios en la presión intratorácica generada por la contracción y la relajación de grupos musculares específicos. El músculo principal de la respiración es el diafragma. Normalmente, las fibras musculares del diafragma se acortan cuando reciben un estímulo del cerebro. Además del diafragma, los músculos intercostales externos ayudan a tirar de las costillas hacia adelante y hacia arriba. Este aplanamiento del diafragma, junto con la acción de los músculos intercostales, constituye un movimiento activo que crea una presión negativa dentro de la cavidad torácica, y hace que el aire atmosférico ingrese en el árbol pulmonar intacto, figura 3b1. Figura 3b1. Cuando la cavidad torácica se expande durante la inspiración, se reduce la presión intratorácica, y el aire ingresa en los pulmones. Cuando el diafragma se relaja y el tórax recobra su posición de reposo, la presión intratorácica aumenta y se expulsa el aire. Cuando el diafragma se relaja y la glotis se abre, la presión dentro y fuera de los pulmones es la misma. A. Inspiración. B. Expiración. Copyright National Association of Emergency Medical Technicians, NAEMT. Sugerencia rápida. Otros músculos unidos a la pared torácica también pueden generar presión negativa, entre ellos, los músculos esternocleidomastoideo y escaleno. El uso de los músculos secundarios será observable a medida que aumente la respiración en el paciente con traumatismo. En contraste, la exhalación suele ser un proceso pasivo, provocado por la relajación del diafragma y los músculos de la pared torácica, así como la retracción elástica de estas estructuras. No obstante, la exhalación puede volverse activa cuando queda atrapado aire en la vía aérea inferior. La evaluación de la función ventilatoria debe incluir una evaluación de cuán bien un paciente absorbe, esparce y suministra el oxígeno hacia las células de los tejidos. Debe asegurarse de que su paciente goce de una ventilación efectiva. La evaluación y el manejo agresivo de cualquier insuficiencia en la oxigenación y la ventilación son factores críticos para un resultado correcto. No puede haber presión negativa en un sistema abierto. Para generar presión negativa durante la inspiración, se requiere una pared torácica intacta. En el paciente con traumatismo, una herida que crea una vía abierta entre la atmósfera exterior y la cavidad torácica puede dar lugar al ingreso de aire a través de la herida abierta en lugar de hacia los pulmones. El daño en la estructura ósea de la pared torácica puede comprometer la capacidad del paciente de generar la presión negativa necesaria para una ventilación adecuada. Oxigenación. El proceso de oxigenación incluye las siguientes tres fases. La respiración externa es la transferencia de moléculas de oxígeno desde el aire hacia la sangre. El suministro de oxígeno es el resultado de la transferencia de oxígeno desde la atmósfera hacia los glóbulos rojos durante la ventilación y el transporte de esos glóbulos hacia los tejidos a través del sistema cardiovascular. La respiración interna, celular, es el movimiento, o la difusión, de oxígeno desde los glóbulos rojos hacia las células de los tejidos. El metabolismo ocurre normalmente a través de la glucólisis y el ciclo de Krebs para producir energía.
La oxigenación adecuada depende de las tres fases. Al evaluar la ventilación de un paciente, lo primero que hay que mirar es la elevación del tórax. Debe determinar si hay una elevación y un descenso simétricos y adecuados. Debe observar los tres parámetros clave durante la evaluación primaria: tasa de ventilación, volumen corriente y simetría de los sonidos respiratorios. Mire el tórax para determinar si hay uso de músculos accesorios y esté atento a cualquier sonido. La respiración normal debe ser silenciosa. Debe usarse la auscultación bilateral para determinar si el espacio pleural está reducido, así como la simetría de la ventilación y la presencia y ubicación de sonidos pulmonares anormales. Sugerencia rápida. El volumen de oxígeno consumido por el cuerpo en un minuto para mantener la producción de energía se denomina consumo de oxígeno, y depende de un gasto cardíaco adecuado, y del suministro de oxígeno a las células por medio de los glóbulos rojos. Si bien no es necesario comprender los detalles específicos de estos procesos, es importante tener una idea general de su rol en la producción de energía. Debido a que el intercambio real de oxígeno entre los glóbulos rojos y los tejidos ocurre en los capilares, cualquier cosa que interrumpa un suministro de oxígeno alterará este ciclo. Para obtener más información, consulte la sección Fisiología del capítulo 10, Traumatismo torácico en el texto principal de PHTLS, 10ª edición. Componentes de la respiración efectiva. Para una respiración efectiva, es necesario lo siguiente. Una vía aérea permeable permite el flujo de aire. La caja torácica y el diafragma funcionan correctamente, proporcionan la mecánica de inhalación y expiración. Un espacio pleural ajustado permite que los pulmones se inflen y desinflen con el movimiento de la cavidad torácica. La presencia del líquido o aire en el espacio pleural hace que el mecanismo sea menos eficiente. Dos pulmones sanos, para absorber oxígeno. Los avances tecnológicos, como la oximetría de pulso, que mide la cantidad de oxígeno en la sangre, y la capnografía, que mide la cantidad de dióxido de carbono que se exhala, pueden ayudar a monitorear la eficacia de nuestros tratamientos. Sin embargo, es fundamental que siempre trate a su paciente y no que lo monitoree. Un paciente que muestra una oximetría de pulso del 98%, pero que está cianótico, necesita tratamiento independientemente de la lectura de la saturación de oxígeno, SPO2. Recuerde, una vía aérea fallida hace que todo el resto de la atención para traumatismo sea inútil, ya que un paciente sin vía aérea morirá, independientemente de cualquier otra intervención. Efectos del trauma en la ventilación y la oxigenación. La obstrucción de la vía aérea en presencia de un estado mental alterado, costillas rotas, aire en el espacio pleural, parálisis de los músculos respiratorios o caja torácica inestable o perforada causarán una reducción en el volumen corriente. Los problemas de oxigenación más complejos aparecen más tarde en la UCI debido a edema e inflamación, pero rara vez se ven en el entorno prehospitalario, por lo que la reducción del volumen corriente, el volumen de cada respiración, es la principal preocupación en trauma prehospitalario. En la respiración normal, con cada inspiración ingresan a los pulmones unos 500 mililitros de aire. A medida que el aire ingresa al tracto respiratorio superior, recorre primero la boca, la faringe, los bronquios, que no participan en el intercambio gaseoso. El resultado es un volumen de aproximadamente 150 mililitros de esa inspiración inicial para la cual no se produce intercambio de aire, lo que se conoce como espacio muerto. En tal sentido, el cuerpo solo utiliza 350 mililitros de una inspiración normal. El volumen del espacio muerto también se incrementa con inspiraciones más grandes. La recarga de los alvéolos con aire que contiene oxígeno, conocida como ventilación, también es esencial para la eliminación de dióxido de carbono. La ventilación es medible. El volumen de cada inspiración, volumen corriente, multiplicado por la tasa ventilatoria durante un minuto equivale al volumen minuto. Entonces, para la respiración normal de 500 mililitros, volumen corriente, a una tasa ventilatoria de 14 respiraciones por minuto, el volumen minuto sería de 7000 mililitros barra minuto. Sin embargo, sabemos que los 500 mililitros no llegan a los pulmones en su totalidad debido al espacio muerto, por lo que lo tenemos en cuenta en la ecuación. Así, el volumen corriente, 500 mililitros, menos el espacio muerto, 150 mililitros, nos ofrece un número más preciso para el cálculo.
Esto nos da 350 mililitros signo de multiplicación 14 respiraciones barra minuto que equivale a 4.900 mililitros barra minuto o 4,9 litros barra minuto, que se considera ventilación efectiva, figura 3b2. Figura 3b2 al disminuir progresivamente el volumen inspiratorio, disminuye la capacidad de mantener una saturación suficiente de moléculas de hemoglobina con oxígeno, y se ve afectada la capacidad de eliminar correctamente el CO2 de los pulmones. Copyright National Association of Emergency Medical Technicians, NAEMT. Trauma torácico. Las lesiones en el tórax y sus estructuras relacionadas son frecuentes en pacientes con traumatismo, al igual que con otros sistemas del cuerpo. Estas lesiones pueden ser el resultado de mecanismos contundentes, penetrantes o explosivos. El traumatismo torácico suele impactar en el sistema respiratorio, ya sea a través de una lesión directa al pulmón o de la alteración de la ventilación mediante una lesión a los músculos accesorios o el espacio pleural. Lesión penetrante. En el caso de las lesiones penetrantes, los objetos atraviesan la pared torácica, ingresan en la cavidad torácica y pueden lesionar los órganos internos del tórax. Cuando una herida penetrante crea una comunicación entre la cavidad torácica y la atmósfera exterior, el aire puede ingresar en el espacio pleural a través de la herida durante la inspiración, cuando la presión dentro del tórax es menor que la presión externa. El aire se acumula en el espacio pleural, reduce el espacio disponible para el tejido pulmonar y produce un colapso parcial del pulmón. Esto previene la ventilación efectiva dentro del segmento colapsado del pulmón. Las heridas que no exponen el espacio pleural pueden también asociarse con el colapso pulmonar, y la acumulación de aire en el espacio pleural cuando el mecanismo de la lesión da lugar a un desgarro en el tejido pulmonar o la vía aérea pequeña. En estas situaciones, el neumotórax hace que el aire del árbol bronquial o de los pulmones se fugue hacia el espacio pleural con la inspiración. Para compensar la pérdida de la capacidad de ventilación, el centro respiratorio estimula más rápidamente la respiración, aumentando el trabajo al respirar. Es posible que el paciente tolere el aumento de la carga de trabajo por un tiempo, pero si esto no se reconoce y trata, existe el riesgo de insuficiencia respiratoria, que se manifestará mediante el aumento de la disnea a medida que aumenten los niveles de dióxido de carbono y disminuyan los niveles de oxígeno. Si hay un ingreso continuado de aire en la cavidad torácica sin ninguna salida, la presión comenzará a acumularse dentro del espacio pleural y provocará un neumotórax a tensión. Esta afección interfiere aún más en la capacidad del paciente de ventilarse correctamente. También tendrá un impacto negativo en la circulación, ya que el retorno venoso hacia el corazón se reduce por el aumento de presión intratorácica, y se puede producir una conmoción. Los tejidos lacerados y los vasos sanguíneos desgarrados sangran. Las heridas penetrantes en el tórax pueden provocar sangrado hacia el espacio pleural, hemotórax, desde los músculos de la pared torácica, los vasos intercostales y los pulmones. Las heridas penetrantes en los vasos principales del tórax provocan un sangrado catastrófico. Lesión contundente. La fuerza contundente aplicada a la pared torácica se transmite a través de esta hacia los órganos torácicos, en especial los pulmones. Esta onda de energía puede desgarrar el tejido pulmonar, lo que puede provocar un sangrado en los alvéolos. En este caso, la lesión se denomina contusión pulmonar. Una contusión pulmonar es esencialmente un hematoma en el pulmón. Puede empeorar con la reanimación con líquidos. El impacto en la oxigenación y la ventilación es el mismo que con una lesión penetrante. Si la fuerza aplicada al tejido pulmonar también desgarra la pleura visceral, el aire puede escaparse del pulmón hacia el espacio pleural y provocar un neumotórax y, posiblemente, un neumotórax a tensión. El traumatismo contundente en el tórax también puede fracturar las costillas, lo cual a su vez puede lacerar el pulmón y provocar un neumotórax y un hemotórax, ambos por el sangrado de las costillas fracturadas, y el pulmón y los músculos intercostales desgarrados. La lesión contundente generalmente asociada con incidentes de desaceleración abrupta puede provocar la rotura de los vasos sanguíneos principales en el tórax, particularmente la aorta, y dar lugar a una hemorragia catastrófica. Por último, en algunos casos, la fuerza contundente puede deteriorar la pared torácica, desestabilizarla y comprometer los cambios en la presión intratorácica, obstaculizando la ventilación. Recuerde que las costillas son más flexibles en pacientes pediátricos y, por lo tanto, es más probable que se produzca una lesión interna. Para obtener más información sobre traumatismo torácico, consulte el capítulo 10, Traumatismo torácico en el texto principal de PHTLS, 10ª edición, tórax inestable.
El tórax inestable ocurre cuando dos o más costillas adyacentes están fracturadas en más de un sitio en su longitud. En consecuencia, un segmento de la pared torácica se discontinúa, lo que permite que las costillas afectadas se muevan paradójicamente hacia adentro durante la inspiración, cuando las costillas deberían moverse hacia afuera y hacia arriba. Figura 3b3. Inicialmente, el movimiento puede no ser notorio debido al espasmo muscular y la respiración superficial. En esta situación, controle suavemente con el tacto en busca de crepitación, y ausculte para detectar cambios de los sonidos respiratorios. El paciente se presentará con dolor, a menudo intenso, tasa ventilatoria elevada, y evitará las inspiraciones profundas debido al dolor. También puede estar presente la hipoxia, que puede demostrarse mediante oximetría de pulso o cianosis. Figura 3b3. Movimiento paradójico. A. Si se ha perdido estabilidad de la pared torácica debido a costillas fracturadas en dos o más sitios. A medida que disminuye la presión intratorácica durante la inspiración, la presión del aire externo fuerza la pared torácica hacia adentro. B. Cuando la presión intratorácica aumenta durante la expiración, la pared torácica se fuerza hacia afuera. Copyright National Association of Emergency Medical Technicians, NAEMT. El tratamiento del tórax inestable apunta a aliviar el dolor. Pueden usarse analgésicos narcóticos, brindar apoyo respiratorio y monitorear el deterioro, especialmente la tasa ventilatoria y el volumen corriente. Los pacientes que desarrollan contusión pulmonar subyacente y compromiso respiratorio demostrarán un aumento en la tasa ventilatoria con el tiempo. La oximetría de pulso es útil para detectar hipoxia. Debe administrarse oxígeno para garantizar una saturación de oxígeno de, al menos, el 94%. La asistencia de la ventilación con un dispositivo bolsa-válvula mascarilla, una presión de la vía aérea positiva continua, CPAP, o una intubación endotraqueal y ventilación de presión positiva, en especial con los tiempos prolongados de transporte, pueden ser necesarias para aquellos pacientes que tienen dificultad para mantener una oxigenación adecuada. Neumotórax abierto. Un neumotórax abierto se debe a un defecto en la pared torácica que permite que el aire entre y salga del espacio pleural con cada esfuerzo ventilatorio. El proceso en el cual el aire ingresa y sale por el orificio en la pared torácica genera un sonido. De esta forma, un neumotórax abierto puede referirse como herida soplante en el tórax. Las heridas penetrantes provocan un neumotórax abierto solo si el tamaño del defecto de la pared torácica es lo suficientemente grande como para que los tejidos circundantes no cierren efectivamente la herida durante la inspiración o la expiración. Cuando el paciente intenta inhalar, el aire cruza la herida abierta e ingresa en el espacio pleural debido a la presión negativa que se crea en la cavidad torácica cuando se contraen los músculos de la respiración. Cuando las heridas son más grandes, puede haber un flujo libre de aire hacia adentro y hacia afuera del espacio pleural con las distintas fases de la respiración. La evaluación del paciente con neumotórax abierto por lo general revela una disnea evidente. Normalmente, el paciente estará ansioso y con taquipnea, respiración rápida. El tratamiento inicial de un neumotórax abierto supone sellar el defecto en la pared torácica y administrar oxígeno suplementario. Selle la herida de tórax con un vendaje oclusivo asegurado en 3 lados, o use un sello torácico con ventilación, si está disponible, figura 3b4, y administre oxígeno suplementario. Esto evita que el flujo de aire ingrese a la cavidad torácica durante la inspiración, permitiendo que el aire escape por el lado suelto del vendaje, o las ventilaciones, durante la exhalación, evitando que se desarrolle un neumotórax a tensión, figura 3b5. Figura 3b4. En estudios con animales, los sellos torácicos con ventilación demostraron evitar el desarrollo de neumotórax a tensión después de sellar una herida torácica abierta. Cortesía de H&H Medical Corporation. Figura 3b5. Debido a la proximidad de la pared torácica y el pulmón, sería extremadamente difícil que la pared torácica se lesionara por un traumatismo penetrante y que no se lesionara el pulmón. Ocluir el orificio en la pared torácica no evita fuga de aire hacia el espacio pleural desde el pulmón. Copyright National Association of Emergency Medical Technicians, NAEMT. Neumotórax a tensión. El neumotórax a tensión es una emergencia que amenaza la vida. Se produce tensión fisiológica cuando el aire o líquido que se acumulan en la cavidad torácica comienzan a comprimir los pulmones, los grandes vasos y el corazón, bloqueando la respiración y el retorno venoso, figura 3b6. Si el aire continúa ingresando en el espacio pleural sin ninguna salida o liberación, se acumula presión, aumenta el compromiso ventilatorio y se reduce el retorno venoso hacia el corazón. La reducción del gasto cardíaco,
junto con el empeoramiento del intercambio de gases, da lugar a una conmoción profunda. Figura 3b6 radiografía que muestra un neumotórax a tensión a la izquierda. Cortesía de Dr. Mark Gestring, MD, FACS. Inicialmente, los pacientes con neumotórax a tensión se mostrarán aprensivos y molestos. Por lo general, se quejarán de dolor en el pecho y dificultad para respirar. A medida que empeore el neumotórax a tensión, exhibirán una agitación cada vez mayor, taquipnea y disnea. En varios casos, puede presentarse cianosis, apnea y paro cardíaco. El aumento de la disnea sin sonidos respiratorios de un lado es un signo de neumotórax a tensión, figura 3b7. Figura 3b7 neumotórax a tensión. Si el volumen de aire atrapado en el espacio pleural continúa incrementándose, no solo el pulmón del lado afectado está colapsado, sino que el mediastino se desplaza hacia el lado contrario. El pulmón del lado contrario se comprime y aumenta la presión intratorácica, lo que comprime la vena cava, y disminuye el retorno de sangre al corazón. Copyright National Association of Emergency Medical Technicians, NAEMT. La prioridad de tratamiento supone la descompresión del neumotórax a tensión. Debe realizar la descompresión cuando se presentan las tres condiciones siguientes. Empeoramiento de la disnea o dificultad para ventilar con un dispositivo bolsa válvula mascarilla. Reducción unilateral o ausencia de sonidos respiratorios. Conmoción descompensada, presión arterial sistólica de menos de 90 milímetros Hg con una presión de pulso acotada. El manejo del neumotórax a tensión en el entorno prehospitalario depende de la situación clínica, así como del alcance de la práctica y de los protocolos locales. Por ejemplo, si solo hay disponibles proveedores de nivel BLS, la evaluación rápida y el transporte seguro y ágil a un centro de atención apropiado mientras se administra oxígeno de alta concentración, fracción de oxígeno inspirado, FiO2, 94%, son fundamentales. Si el paciente tiene un neumotórax abierto con un vendaje oclusivo que evolucionó a un neumotórax a tensión, abrir o retirar brevemente el vendaje debería permitir que el neumotórax a tensión se descomprima. Si un proveedor de ALS está disponible, y el paciente no tiene un vendaje oclusivo, la descompresión con aguja, toracotomía con aguja, puede salvar la vida del paciente. La toracotomía con aguja debe realizarse con un catéter 4 de alto calibre, 10 a 16, de al menos 3,5 pulgadas, 8 centímetros, de longitud. El quinto espacio intercostal a lo largo de la línea axilar anterior del lado afectado es el sitio preferido para evitar una posible lesión a los vasos y otros órganos. Tenga en cuenta que esta es una medida provisoria, y que el neumotórax puede volver a producirse. El paciente debe ser transportado rápidamente a un centro adecuado. Debe obtenerse el acceso intravenoso durante el transporte a menos que el tiempo de transporte sea particularmente corto. El paciente debe observarse atentamente para detectar signos de deterioro. Puede ser necesario repetir la descompresión en el camino. Signos de neumotórax a tensión. Si bien los siguientes signos se analizan frecuentemente con un neumotórax a tensión, es posible que muchos de ellos no estén presentes o sean difíciles de identificar en el terreno. Auscultación. Sonidos respiratorios reducidos en el lado lesionado, la parte más útil del examen físico. Ultrasonido. Ausencia de deslizamiento pulmonar. Observación. Cianosis, puede ser difícil de observar en el terreno. Ingurgitación yugular, puede no estar presente si hay pérdida considerable de sangre. Palpación. Enfisema subcutáneo. Desviación traqueal, signo tardío / difícil de diagnosticar mediante palpación. Para obtener más información, consulte la sección neumotórax del capítulo 10, Traumatismo torácico en el texto principal de PHTLS, 10ª edición. Intubación endotraqueal. Tradicionalmente, la intubación endotraqueal, IET, se consideraba el método ideal para lograr el máximo control de la vía aérea en pacientes con traumatismo que estaban apneicos, incapaces de mantener / proteger la vía aérea, o que requerían ventilación asistida, figura 3b8. Sin embargo, recientemente su uso se ha vuelto más controversial ya que, en términos de la supervivencia del paciente, los resultados de usar esta técnica han sido variables. Figura 3b8 Características de un tubo endotraqueal. Copyright National Association of Emergency Medical Technicians, NAEMT. La intubación de emergencia de un paciente crítico en el entorno prehospitalario es un procedimiento muy riesgoso y se ha asociado con complicaciones graves.
Los estudios han demostrado que en un entorno urbano, los pacientes con traumatismo que presentan lesiones críticas y con IED no tuvieron mejores resultados que aquellos transportados con dispositivo de bolsa, válvula, mascarilla y una cánula orofaríngea, POF. Sin embargo, una mejor comprensión de las indicaciones y una optimización de la técnica podrían conducir a un impacto más positivo en la supervivencia del paciente. Ventajas y desventajas de la IED. Ventajas. Sello seguro y definitivo de la vía aérea. Permite la ventilación de presión positiva. Protección óptima contra broncoaspiración. Desventajas. Demanda mucho tiempo. Se necesita una vía intravenosa. 4. Medicación y monitoreo. Tabla 3b1. Se necesita un proveedor capacitado y experimentado. Alta incidencia de complicaciones. Tabla 3b1. Equipo y configuración para intubación endotraqueal. Ventilación y oxigenación. Intubación. Plan de rescate. Dispositivo bolsa, mascarilla. Tanque de oxígeno. Mascarilla. Cánula orofaríngea. Cánula nasofaríngea. Tubo endotraqueal con balón. Jeringa. Estilete. Laringoscopio. Sonda de succión rígida, de gran calibre. Mascarilla laríngea. Set para vía aérea quirúrgica. Monitoreo con ECG. Presión sanguínea no invasiva. SPO2 y dióxido de carbono al final de la expiración. ETCO2. Acceso 4 con medicación sedativa, relajantes musculares y vasopresores. Copyright National Association of Emergency Medical Technicians, NAEMT. La decisión de realizar una IED o de emplear un dispositivo alternativo debe tomarse después de una evaluación global de los riesgos y beneficios, incluida la probable dificultad, el nivel de experiencia del proveedor y los protocolos locales. Asimismo, el riesgo de hipoxia por intentos prolongados de intubación para un paciente que tiene la vía aérea comprometida debe evaluarse en comparación con la necesidad de insertar el tubo endotraqueal, ET, en el terreno. También debe considerarse el efecto del aumento del tiempo en la escena que se necesita para llevar a cabo el procedimiento. Por ejemplo, si bien podría haber buenas razones para intubar a un paciente con quemaduras en la vía aérea para un vuelo de 30 minutos hasta el hospital, esas razones son menos convincentes si el paciente está inconsciente e hipotenso sin traumatismo facial, y está a 5 minutos de un centro de trauma bien equipado y con personal capacitado. Métodos de IED. Intubación orotraqueal. Intubación nasotraqueal. Intubación cara a cara. Intubación con mascarilla laríngea. Intubación con videolaringoscopio. Intubación con asistencia farmacológica. El lado positivo. A pesar de los desafíos potenciales de este procedimiento, el método de intubación endotraqueal para el control de la vía aérea aísla la vía aérea, permite la ventilación con oxígeno al 100%, fracción de oxígeno inspirado de 1.0. Elimina la necesidad de mantener un sello adecuado entre la mascarilla y el rostro. Reduce considerablemente el riesgo de aspiración, vómito, cuerpos extraños, sangre. Facilita la succión traqueal profunda. Previene la distensión gástrica. Evaluación GEVEN para intubación difícil. Antes de realizar una intubación endotraqueal, es fundamental llevar a cabo una evaluación de la intubación que se realizará. También necesitará tener en cuenta las diferencias en las poblaciones pediátrica y geriátrica que pueden afectar el manejo de la vía aérea, lo cual puede encontrarse en el capítulo 3A. GEVEN es un conjunto de criterios desarrollados en 2015 para predecir la intubación difícil. Estos criterios parecen adaptarse mejor a los pacientes con traumatismo en el entorno prehospitalario respecto del hospital tradicional o los métodos de evaluación basados en el consultorio. Factores que dificultan la intubación. Mentón retraído, cuello corto, lengua larga, apertura pequeña de la boca, inmovilización cervical o cuello rígido, traumatismo facial, sangrado hacia la vía aérea, vómitos activos, acceso al paciente, obesidad. Los criterios GEVEN han sido validados con investigación revisada por pares y son los siguientes. H. Hipoxemia, valor de saturación de oxígeno 93% al momento de la laringoscopía inicial. Tamaño de las extremidades, paciente pediátrico 8 años u obesidad clínica. A desafío anatómico, incluye traumatismos, masas, inflamación, cuerpo extraño u otra anomalía estructural que limite la visión del laringoscopio. Vómito / sangre / líquido, presencia de líquido clínicamente significativa en la faringe / hipofaringe al momento de la laringoscopía. Exsanguinante, sospecha de anemia que potencialmente podría acelerar la desaturación durante la apnea asociada con secuencia rápida de intubación. Cuello, rango de movimiento cervical limitado. Para obtener más información,
Consulte la sección Intubación endotraqueal del capítulo 7, Vía aérea y ventilación en el texto principal de PHTLS, 10ª edición. Estudio de caso, despacho. Lo envían por un motociclista herido. El paciente es un varón de 22 años. Es un día fresco de otoño, la temperatura es de 65 grados Fahrenheit, 18 grados Celsius, a las 1600 de la mañana, aproximadamente. Otro conductor vio cómo el motociclista giró bruscamente hacia la derecha para evitar chocar a un ciervo grande que corría hacia la calle. La carretera es una calle secundaria con límite de velocidad de 50 millas por hora, 80,4 kph, en un área rural. El motociclista se salió de la carretera y condujo hacia el bosque, donde chocó contra un gran árbol derribado de 20 a 25 pies, 6 a 7,6 metros. El departamento de bomberos y los oficiales de policía están llegando a la escena junto con los SEM. Hay un centro de trauma de nivel I a 60 minutos de distancia por tierra, a 20 minutos por medevac. El departamento de emergencias del hospital local está a 40 minutos por tierra. Pregunta: ¿qué lesiones puede esperarse que haya sufrido el paciente dadas las circunstancias? Intubación con asistencia farmacológica. La intubación con asistencia farmacológica, IAF, también conocida como intubación asistida con fármacos, es el uso de medicamentos que facilitan la intubación. La IAF aumenta la tasa de éxito de la intubación. Sin embargo, la sedación farmacológica y la relajación conllevan el riesgo de depresión respiratoria, apnea y colapso circulatorio. No obstante, en manos experimentadas, esta técnica puede facilitar el control efectivo de la vía aérea cuando fallan otros métodos o no son aceptables por otros motivos. La intubación con asistencia farmacológica puede implicar el uso de sedación solamente o una combinación de sedación y parálisis para preparar al paciente para la intubación, según la situación. Hay 3 secuencias de IAF. La intubación usando solo sedantes o narcóticos puede usarse para relajar al paciente lo suficiente como para permitir la intubación, pero sin evitar los reflejos protectores o la respiración, figura 3b9. Permite sedar al paciente y mantener el tono muscular para prevenir el flujo de los contenidos gástricos por el esófago y hacia la vía aérea. La pérdida de tono muscular puede permitir que el contenido gástrico suba por el esófago hacia la vía aérea. Se asume que todos los pacientes tienen el estómago lleno. Elevar la cabeza y el tórax a 30 grados puede impedir que el contenido gástrico fluya por gravedad y ayudar a proteger la vía aérea. La cabecera de una camilla rígida puede estar elevada. La intubación de secuencia rápida, ISR, es una técnica de anestesia enfocada en evitar la aspiración, y usa tanto medicamentos de sedación como de parálisis, figura 3b10. La sedación y la parálisis requieren que los proveedores de SEM mantengan la vía aérea y ventilen al paciente. La falta de tono muscular puede llevar a que el contenido gástrico suba por el esófago hacia la vía aérea. Intubación de secuencia demorada, ISD, se enfoca en evitar la desaturación y la hipoxia. La ISD es una nueva técnica que hace énfasis en la preoxigenación con presión de la vía aérea positiva continua, CPAP, y en la oxigenación apneica durante la intubación, figura 3b11. Figura 3b9. Intubación con asistencia farmacológica. El paciente recibe un sedante o anestésico para facilitar la intubación. El paciente continúa respirando durante el procedimiento, reduciendo el riesgo de desaturación. Copyright National Association of Emergency Medical Technicians, NAEMT. Figura 3b10. Intubación de secuencia rápida. La ISR es una técnica que apunta a evitar la broncoaspiración. El paciente recibe simultáneamente un sedante y un relajante muscular de acción rápida, y luego se lo intuba. Este método tiene una tasa de éxito alta, pero existe un mayor riesgo de hipoxia durante el período de apnea si el paciente no está bien oxigenado al principio del procedimiento o si se prolongan los intentos de intubación. Copyright National Association of Emergency Medical Technicians, NAEMT. Figura 3b11. Intubación de secuencia demorada. La ISD es una técnica desarrollada para reducir el riesgo de desaturación e hipoxia y en pacientes de alto riesgo. Al paciente se le administra un sedante para posibilitar la preoxigenación con presión de la vía aérea positiva continua, CPAP, o ventilaciones asistidas antes de administrar el relajante muscular. Este método tiene una alta tasa de éxito y mayor seguridad, pero se necesita tiempo adicional para optimizar la preoxigenación. Copyright National Association of Emergency Medical Technicians, NAEMT. Para maximizar la eficacia de este procedimiento y para garantizar la seguridad del paciente, los proveedores de atención prehospitalaria deben estar familiarizados con los protocolos locales aplicables, los medicamentos y las indicaciones para el uso de la técnica.
La intubación con asistencia farmacológica de cualquier tipo requiere tiempo. Los pacientes intubados deben sedarse para el transporte, de acuerdo con los protocolos locales. Tenga en cuenta que la sedación puede reducir el trabajo de la respiración, y cualquier lucha contra el respirador cuando se está utilizando ventilación mecánica. Si se seda al paciente, se deben aplicar pequeñas dosis de benzodiazepinas de manera intravenosa. Siempre tenga precaución al considerar el uso de medicamentos para la intubación. Estudio de caso, impresión inicial. Los oficiales de policía y el departamento de bomberos están en la escena, llegada simultánea. Los primeros respondientes del departamento de bomberos están al lado del paciente. Después de rodar al paciente a posición de cúbito supina, y de mantener la columna cervical de forma manual, retiran correctamente el casco del paciente. El paciente no responde y respira con ronquidos y borborismo. No se observa hemorragia de gravedad. Copyright Branislav Serben/Shutterstock. Preguntas. ¿Cuáles son los potenciales peligros en la escena? ¿Cuáles son los potenciales peligros del vehículo? Estudio de caso, evaluación primaria. X. No se observa hemorragia grave. A. Respiraciones con ronquidos y borborismo en la vía aérea. El equipo de primera respuesta del departamento de bomberos mantiene la columna cervical de forma manual. B. Respiraciones rápidas y superficiales, movimiento paradójico del tórax y sonidos respiratorios ausentes del lado derecho. C. El paciente tiene pulso radial fuerte e irregular. D. Paciente inconsciente y responde solo al estímulo de dolor. ECD 7, O2, V2, M3. E. El paciente está en posición de cúbito supina en el piso. Múltiples abrasiones y laceraciones pequeñas en el rostro y la cabeza, y en las extremidades superiores e inferiores. Fractura de fémur cerrada. Preguntas. ¿Qué amenazas para la vida deben abordarse? ¿El paciente mantiene su vía aérea? ¿Se indica manejo de la vía aérea y la respiración? ¿Qué áreas deben abordarse antes de comenzar con la evaluación? ¿Cuál puede ser la causa del problema respiratorio? Estudio de caso, evaluación detallada. La evaluación Sampler no puede obtenerse porque el paciente está inconsciente. Signos vitales. Copyright National Association of Emergency Medical Technicians, NAEMT. Evaluación secundaria. Copyright National Association of Emergency Medical Technicians, NAEMT. Reevaluación de la evaluación primaria. X. No se observa hemorragia externa. A. Se mantiene abierta mediante maniobra de elevación de la mandíbula y CNF. Collar cervical colocado. B. CNF colocada. El paciente se ventila con dispositivo de bolsa válvula mascarilla a una tasa de 10-12 lpm. C. Pulso radial presente y más fuerte que en la evaluación inicial. D. El paciente está inconsciente y responde solo a los estímulos de dolor. E. Múltiples abrasiones y laceraciones pequeñas en el rostro y la cabeza, y en las extremidades superiores e inferiores. Fractura de fémur cerrada. Pregunta. ¿Cuándo debe realizarse la evaluación secundaria? Pregunta de pensamiento crítico. ¿Cómo se preparará para la intubación del paciente usando IAF? Posicionamiento. Alinear el eje de las vías aéreas. Succión. Asegurar el acceso a dispositivos de respaldo de la vía aérea, como vía aérea supraglótica. Usando dispositivos adicionales para asistir con el proceso de intubación, sonda rígida, videolaringoscopio. Indicaciones, contraindicaciones y complicaciones de la intubación asistida por fármacos. Indicaciones. Un paciente que requiere una vía aérea segura, y es difícil de intubar porque se muestra poco colaborador, a raíz de una hipoxia, lesión cerebral traumática, hipotensión o intoxicación. Contraindicaciones relativas. Disponibilidad de una vía aérea alternativa, por ejemplo, supraglótica. Traumatismo facial grave que pudiera impedir o dificultar la intubación. Deformidad del cuello o hinchazón que complica o impide la colocación de una vía aérea quirúrgica. Problemas médicos que podrían impedir el uso de los medicamentos recetados. Contraindicaciones absolutas. Alergias conocidas a los medicamentos recetados. Incapacidad de intubar. Incapacidad de mantener la vía aérea con resucitador manual y COF. Para obtener más información, consulte la sección Intubación endotraqueal, intubación con asistencia farmacológica del capítulo 7, vía aérea y ventilación en el texto principal de PHTLS, 10ª edición. Complicaciones.
Incapacidad de insertar el tubo ET en un paciente sedado o paralizado que ya no puede proteger su vía aérea ni respirar espontáneamente. Los pacientes que están medicados y, por lo tanto, no pueden intubarse requieren ventilación prolongada con resucitador manual hasta que se pase el efecto del medicamento. Desarrollo de hipoxia o hipercapnia durante intentos de intubación prolongados. Aspiración. Hipotensión. Prácticamente todos los medicamentos tienen el efecto secundario de reducir la presión arterial. Oximetría de pulso. La evaluación de la función pulmonar puede ser difícil en el terreno, y es crucial el monitoreo ventilatorio constante para evitar el deterioro del paciente. La oximetría de pulso y la capnografía son herramientas útiles, porque la tasa ventilatoria y el volumen corriente pueden proporcionar información vital para ajustar el tratamiento y mantener los niveles de oxígeno del paciente en el campo y en el camino. El uso adecuado de los dispositivos de oximetría de pulso permite la detección temprana de compromisos pulmonares o deterioro cardiovascular antes de que aparezcan signos físicos claros. Los oxímetros de pulso son útiles en aplicaciones prehospitalarias debido a su alta confiabilidad, portabilidad, facilidad de aplicación y aplicabilidad para todas las edades y razas. Los oxímetros de pulso proporcionan mediciones de la saturación de oxígeno, SpO2, y la frecuencia de pulso. La SpO2 se determina al medir la relación de absorción de la luz roja e infrarroja que pasa a través de los tejidos. Debido a la curva de disociación de la hemoglobina, cuando la SpO2 cae por debajo del 90%, la efectividad de la entrega de oxígeno a los tejidos puede deteriorarse rápidamente. Figura 3b12. Figura 3b12. Oximetría de pulso. La mayoría de los oxímetros de pulso mostrarán el valor de SpO2 así como la frecuencia de pulso. Es importante destacar que el 90% de las SpO2 no es simplemente 100% menos 10%, más bien, representa el punto de inflexión a partir del cual la desaturación progresa rápidamente. Copyright Nata Travel/Shutterstock. Para garantizar lecturas exactas en el oxímetro de pulso, siga estos lineamientos generales. Use el tamaño y el tipo adecuados de sensor. Asegúrese de que la luz del sensor esté alineada de forma correcta. Asegúrese de que las fuentes y los fotodetectores estén limpios, secos y en buen estado. Evite la colocación de sensores en sitios muy edematosos, hinchados. Retire todo el esmalte de uñas que pueda haber presente. Limite el movimiento del paciente, porque el movimiento excesivo puede generar lecturas imprecisas. Tenga en cuenta las insuficiencias. Las afecciones fisiológicas que pueden hacer que la oximetría de pulso sea inexacta son: la conmoción puede afectar la circulación periférica a través del aumento de la resistencia vascular periférica, y reducir el flujo sanguíneo hacia los capilares. La hipotermia puede reducir el flujo sanguíneo hacia la periferia, y reducir el flujo sanguíneo hacia los capilares. La anemia puede afectar las lecturas. La inhalación de monóxido de carbono y cianuro de hidrógeno puede afectar las lecturas. Si una lectura del oxímetro de pulso no coincide con la presentación del paciente, proceda con el tratamiento en función de la presentación del paciente. Evalúe la eficacia de sus ventilaciones, pero también considere indicadores importantes como una buena elevación y caída del tórax, la mejora del color de la piel, las mejoras de la actividad mental, y la mayoría de los signos vitales del paciente. Preguntas de pensamiento crítico. ¿La oximetría de pulso es 100% exacta? No. Puede verse afectada por múltiples situaciones, en especial al usar sondas de dedo. ¿Qué características debe tener la oximetría de pulso para ser funcional? Visualización de tasa de pulso, visualización de SpO2 y visualización de forma de onda. Capnografía. La capnografía, o el monitoreo de dióxido de carbono al final de la expiración, ETCO2, se ha utilizado en unidades de atención crítica por muchos años. Los avances tecnológicos recientes han dado lugar a la producción de unidades más pequeñas y durables para el uso prehospitalario. La detección de CO2 en el aire expirado confirma que el paciente tiene un metabolismo activo que es capaz de generar CO2 como subproducto de ese metabolismo. Además, la presencia de CO2 en el aire expirado confirma que hay suficiente circulación continua para llevar CO2 a los pulmones, y que se están llevando a cabo la ventilación alveolar efectiva y el intercambio de aire. La capnografía continua ofrece otra herramienta, y debe correlacionarse con toda la demás información sobre un paciente. En esta técnica, se coloca directamente un sensor en la corriente principal del gas exhalado. Si el paciente se está ventilando con un dispositivo de bolsa válvula mascarilla, el sensor se coloca entre el dispositivo y el tubo ET.
Una lectura normal de ETCO 2 está entre 30 y 40 milímetros Hg. Trabajar para mantener las lecturas dentro de los rangos normales por lo general es beneficioso para el paciente. La figura 3b13 muestra una forma de onda expiratoria final normal, y la figura 3b14 ilustra las diferentes fases del ciclo respiratorio. Esto puede ser útil al compararla con una lectura de ETCO 2 en un paciente con traumatismo crítico. Figura 3b13 forma de onda expiratoria final normal para la capnografía. Copyright Glo/Shutterstock. Figura 3b14 el gráfico, la forma de onda, muestra cuánto CO2 está presente en cada fase del ciclo respiratorio. Fase I, inicio de la respiración. Fase 2, subida de la expiración. Fase 3, meseta alveolar de la expiración. Fase 4, descenso de la inspiración. Copyright John C. Bartlett Learning. La capnografía es la regla de oro para la colocación del tubo ETA adecuado para el monitoreo. Una caída abrupta en el nivel de dióxido de carbono expirado, como puede suceder si se desprende el tubo ETA o se reduce la perfusión, debe dar lugar a una reevaluación del estado del paciente y de la posición del tubo ETA. El monitoreo minucioso de los cambios puede indicar cuando el paciente se está deteriorando. Sepa cuándo monitorear. Las decisiones iniciales sobre el transporte se basan en las conclusiones clínicas. Sería inadecuado perder tiempo en la escena para monitorear al paciente si éste está perdiendo sangre. Por el contrario, la capnografía debe aplicarse en el camino al hospital. Tenga en cuenta los siguientes ejemplos. La figura 3b15 es una forma de onda de capnografía con tendencia a la baja en conmoción. La forma de onda muestra una disminución hasta la ausencia total de metabolismo debido a muerte celular, y posteriormente de los tejidos. La figura 3b16 muestra la forma de onda de la capnografía que indica hipoxia debido a asma. La forma de onda muestra broncoconstricción en un paciente con broncoespasmo. Figura 3b15 forma de onda de capnografía con tendencia a la baja en conmoción. Copyright John C. Bartlett Learning. Figura 3b16 forma de onda de la capnografía que indica hipoxia debida al asma. Copyright John C. Bartlett Learning. Sugerencia rápida. ETCO 2 es el modo definitivo de determinar que el intercambio de aire se está llevando a cabo. Es la práctica estándar en SEN tener un monitor de CO2 en funcionamiento al utilizar una técnica de manejo de la vía aérea avanzada. Sugerencia rápida. En un paciente pediátrico, use una máscara de oxígeno correctamente colocada, y la técnica para controlar el tiempo comprimir-liberar-liberar. Observe la elevación y la caída del tórax, y si hay disponible monitoreo de ETCO 2, mantenga los niveles entre 30 y 40 milímetros Hg. Vía aérea quirúrgica. La cricotirotomía quirúrgica es un tipo de vía aérea definitiva que implica la creación de una apertura quirúrgica en la membrana cricotiroidea, que se encuentra entre la laringe, cartílago tiroideo, y el cartílago cricoides, a través del cual se coloca un tubo que se dirige hacia el lumen de la tráquea, figura 3b17. En la mayoría de los pacientes, la piel es muy delgada en este lugar, lo que la hace adecuada para el acceso inmediato a la vía aérea. Figura 3b17 cricotirotomía quirúrgica. A. La mano izquierda ejecuta el apretón de manos laríngeo, donde el pulgar y el dedo medio estabilizan la laringe, y el dedo índice localiza la membrana cricotiroidea. La palma de la mano será la que ayude a mantener el mentón fuera del camino. B. Se realiza una incisión de 2 a 3 centímetros en sentido vertical hacia el cartílago tiroideo, y se localiza la membrana mediante palpación con el dedo índice. C. Se introduce un gancho en la incisión y se levanta hacia arriba, proporcionando una apertura directa a la tráquea. Se introduce el tubo en la tráquea, y se infla el balón. Copyright John C. Bartlett Learning. Fotografía de Glenn Eyman. El uso de esta vía aérea quirúrgica en la escena prehospitalaria es controversial. Las complicaciones son comunes con este procedimiento, requiere práctica frecuente en tejido real como así también un alto nivel de pericia, y no hay segundas oportunidades para hacerlo correctamente. Pregunta de pensamiento crítico. ¿Qué complicaciones son comunes con la cricotirotomía quirúrgica? Tiempo de procedimiento prolongado, hemorragia, aspiración, colocación incorrecta o falso pasaje del tubo ET, lesión a las estructuras o vasos del cuello, perforación del esófago. Mantener alejado de los niños. La cricotirotomía quirúrgica está contraindicada en la atención de pacientes pediátricos con traumatismos. Esta técnica no se recomienda en niños menores de 10 años porque el cartílago muy blando hace que sea difícil hacer la incisión, y el espesor de la mucosa debajo de la glotis hace que sea difícil encontrar el lumen.
Con habilidades complejas como la intubación y la cricotilotomía quirúrgica, cuantas más veces se realizan, mayores son las probabilidades de lograr un resultado exitoso. Sin embargo, para la cricotilotomía quirúrgica, tomarse el tiempo de practicar esta técnica debe ponderarse en relación con los beneficios potenciales de dedicar tiempo a practicar la YET, ya que las habilidades para realizar la YET deberían minimizar drásticamente la necesidad de siquiera considerar la cricotilotomía quirúrgica para la mayoría de los pacientes. Indicaciones y contraindicaciones de la cricotilotomía quirúrgica. Indicaciones. Traumatismo masivo en el tercio medio facialobucal que impide el uso de un dispositivo de bolsa válvula mascarilla. Incapacidad de controlar la vía aérea usando maniobras menos invasivas. Contraindicaciones. Cualquier paciente que pueda ser intubado sin problemas, ya sea por vía oral o nasal. Pacientes con lesiones laringotraqueales. Niños menores de 10 años. Pacientes con laringitis aguda de origen traumático o infeccioso. Capacitación insuficiente. Estudio de caso, manejo continuo. El paciente sigue inconsciente y no puede soportar su vía aérea. Preguntas. ¿El paciente está estable o inestable? ¿Cómo tratará la vía aérea de esta paciente? ¿Cuál es su plan de evaluación continua de la vía aérea? ¿Cómo evaluará la eficacia de la vía aérea y la respiración del paciente? ¿Debería considerarse una vía aérea supraglótica en esta situación? ¿El paciente es candidato para IAF? Transporte prolongado. El manejo de la vía aérea de un paciente antes y durante un transporte prolongado requiere la toma de decisiones complejas. Las intervenciones para controlar y asegurar la vía aérea, en especial utilizando técnicas complejas, dependen de varios factores, entre ellos las lesiones del paciente, las habilidades clínicas del proveedor, los equipos disponibles, la distancia y el tiempo de transporte hasta el centro definitivo. Analice los riesgos y beneficios de todas las opciones disponibles antes de tomar una decisión final sobre la vía aérea. Cuanto mayor sean la distancia y el tiempo de transporte, menor será el umbral para asegurar la vía aérea con intubación endotraqueal. Para transportes de 15 a 20 minutos, las habilidades esenciales, incluidas la vía aérea orales y los resucitadores manuales, pueden ser suficientes. El uso de transporte médico por aire reduce el umbral para realizar la intubación endotraqueal, ya que un entorno reducido y ruidoso dificulta la evaluación continua y el manejo de la vía aérea. El monitoreo continuo de la oximetría de pulso debe usarse para todos los pacientes con traumatismo durante el transporte, y la capnografía debe considerarse obligatoria para todos los pacientes intubados. La confirmación de la YET debe realizarse cada vez que el paciente se mueve o reposiciona. Antes del transporte prolongado, deben calcularse las potenciales necesidades de oxígeno y asegurarse de que estén disponibles para el transporte. El paciente debe mantenerse en la concentración de oxígeno inspirado más baja para garantizar una saturación mayor que 94%. Los pacientes intubados deben sedarse para el transporte, de acuerdo con los protocolos locales. Para obtener más información, consulte la sección Vía Aérea del capítulo 7, Vía Aérea y Ventilación en el texto principal de PHTLS. 10ª edición. Regla mnemotécnica DOUP. Use la regla mnemotécnica DOUP. Un cambio en el estado de un paciente intubado requiere la reevaluación inmediata. Use la regla mnemónica DOUP. De desprendimiento/desplazamiento, reevalúe la profundidad del tubo ET a partir de la profundidad inicial durante la intubación, y ajuste el tubo ET en caso de que sea necesario. Obstrucción. Reevalúe los sonidos al respirar, y la succión del tubo ET en caso de que sea necesario. Pneumotórax. Descarte el neumotórax evaluando ambos campos pulmonares. Equipo. Revise los equipos y reemplácelos si se descubre algún problema. Si usa un respirador, cámbielo por un dispositivo de bolsa válvula mascarilla, y verifique el cumplimiento pulmonar con la bolsa. Complete una evaluación primaria. Como ha habido un cambio en el estado, la evaluación primaria debe repetirse para abordar las amenazas para la vida además de la evaluación DOUP. Estudio de caso, transporte. Frecuentemente reevalúa al paciente durante el transporte para asegurarse de que el monitor coincida con el estado clínico actual del paciente. Preguntas. ¿A qué tipo de centro transportará al paciente? ¿Cuáles son los pros y los contras del monitoreo de ETCO2 y SPO2? ¿Qué debe hacer si hay datos inconsistentes de los dispositivos de monitoreo electrónico que no coinciden con el estado clínico actual del paciente? Estudio de caso, conclusión. Se decidió transportar al paciente a un centro de trauma de nivel IV vía Medevac.
Se colocó al paciente sobre una camilla rígida, se lo aseguró y cubrió con una manta para mantener la temperatura, y se lo movió en una cesta de rescate para sacarlo del bosque pasando sobre el terreno irregular. El paciente fue sometido a cirugía para corregir el hemoneumotórax y el fémur fracturado. El paciente fue intubado y, posteriormente, se le realizó una traqueotomía. El paciente murió una semana más tarde en la unidad de cuidados intensivos debido a traumatismo torácico grave. Para obtener más información, consulte la sección Transporte prolongado del capítulo 7, Vía aérea y ventilación en el texto principal de PHTLS, 10ª edición. Resumen. En el entorno prehospitalario, mantener el volumen corriente adecuado es la principal preocupación en pacientes con traumatismo. La oximetría de pulso es una herramienta útil, sin embargo, muchas condiciones pueden hacer que los resultados sean inútiles. Si una lectura del oxímetro de pulso no coincide con la presentación del paciente, proceda con el tratamiento en función de la presentación del paciente. En capnografía, el monitoreo del dióxido de carbono al final de la expiración, ETCO2, ayuda a evaluar el estado ventilatorio del paciente, y es un indicador confiable y muy sensible de que se está llevando a cabo el intercambio de aire y la circulación. El traumatismo torácico a menudo afecta el funcionamiento apropiado del sistema respiratorio. Cuando está presente, evaluar problemas en las vías aéreas, y la respiración del paciente y tratar según corresponda. La intubación endotraqueal es controversial, especialmente en el terreno. Conozca sus limitaciones. Si sabe que la intubación no es una de sus fortalezas, permita que otro proveedor más experimentado la haga. Se necesita una base de conocimientos sólida de los medicamentos para realizar una intubación con asistencia farmacológica. El uso de cricotirotomía quirúrgica en el ámbito prehospitalario es controversial debido a que hay muchas complicaciones y contraindicaciones. Solo los proveedores más experimentados pueden realizar esta vía aérea quirúrgica dentro de los protocolos locales. Cuanto mayor sean la distancia y el tiempo de transporte, menor será el umbral para asegurar la vía aérea con intubación endotraqueal, como en el caso del transporte médico aéreo. Antes del transporte prolongado, deben calcularse las potenciales necesidades de oxígeno y asegurarse de que estén disponibles para el transporte. Resumen de estudio de caso. Despacho. ¿Qué lesiones puede esperarse que haya sufrido el paciente dadas las circunstancias? Obstrucción de la vía aérea, lesión cerebral, lesión en la columna vertebral, traumatismo torácico, posible tórax inestable o neumotórax, hemorragia, interna y externa, fracturas de costillas. Impresión inicial. ¿Cuáles son los potenciales peligros en la escena? Terreno irregular. Larga distancia fuera de la carretera a un terreno menos estable. Obstáculos para llegar hasta donde está el paciente o para sacar al paciente. Árbol derribado. ¿Cuáles pueden ser los peligros vehiculares potenciales? Cortocircuitos eléctricos. Incendio. Fugas de combustible y otros líquidos. Evaluación primaria. ¿Qué amenazas para la vida deben abordarse? Compromiso de la vía aérea. Frecuencia y profundidad de la respiración comprometidas. Paciente inconsciente y que responde solo al dolor. ¿El paciente mantiene su vía aérea? No. La vía aérea no es permeable. Debe reposicionarse, succionarse y colocarse un dispositivo complementario. ¿Se indica manejo de vía aérea y respiración? Sí. Reposicionar y abrir la vía aérea con maniobra de tracción mandibular, colocar un dispositivo complementario básico y ventilar con bolsa válvula mascarilla para respaldar las ventilaciones. Descompresión torácica con aguja por neumotórax. Atención. ¿Qué áreas deben abordarse antes de comenzar con la evaluación? Manejo de la vía aérea incluidas ventilaciones con bolsa válvula mascarilla y dispositivo complementario. Descompresión torácica con aguja. ¿Cuál puede ser la causa del problema respiratorio? Traumatismo torácico incluido neumotórax, atención, hemotórax, costillas fracturadas y lesión en el diafragma. Evaluación detallada. ¿Cuándo debe realizarse la evaluación secundaria? La evaluación secundaria podría demorarse por la presencia de amenazas para la vida y el tratamiento asociado. Si hay otros proveedores de SEM presentes, la evaluación secundaria y de signos vitales se deben realizar de forma simultánea al manejo de las amenazas para la vida. Manejo continuo. ¿El paciente está estable o inestable? El paciente está inestable, pero puede estabilizarse en función de las elecciones de manejo de la vía aérea y la ventilación. ¿Cómo tratará al paciente? Manejar las amenazas para la vida inmediatas.
reevaluar el manejo de las amenazas para la vida, estabilizar la columna vertebral, manejar la vía aérea, elegir el destino apropiado y el método de transporte y preparar para transporte. ¿Cuál es su plan de evaluación de la vía aérea? Evaluar la eficacia de las intervenciones actuales. Succión según sea necesario para manejar sangre o secreciones en la vía aérea. ¿Cómo evaluará la eficacia de la vía aérea y la respiración del paciente? Evaluar la eficacia de las ventilaciones con bolsa, válvula, mascarilla, oximetría de pulso, lectura de ECO2, sonidos pulmonares y simetría en la elevación del tórax. ¿Una vía aérea supraglótica sería útil en esta situación? Una vía aérea supraglótica está contraindicada en un paciente capaz de tragar. La intubación endotraqueal con IAF/IS podría considerarse para este paciente. Este es un procedimiento que lleva tiempo, y deben considerarse la proximidad al centro de trauma, así como la efectividad de las ventilaciones con bolsa, válvula, mascarilla con dispositivo básico complementario. ¿El paciente es candidato para IAF? Sí. Debido a la proximidad a un centro de trauma de nivel I, disponibilidad de Medevac y el curso clínico esperado del paciente, y la capacidad de mantener la vía aérea, esto debería considerarse. Transporte. ¿A qué tipo de centro transportará al paciente? Centro de trauma de nivel I debido a una lesión en la cabeza importante y compromiso de la vía aérea. Es necesario que cuente con capacidades de neurocirugía. ¿Cómo lleva a cabo el monitoreo de ECO2 y SPO2? La capnografía de onda es el método ideal para ECO2. Los valores normales son 30-40%. La oximetría de pulso con forma de onda es el método ideal para SPO2. 94% o superior es óptimo. ¿Qué debe hacer si hay datos inconsistentes de los dispositivos de monitoreo electrónico que no coinciden con el estado clínico actual del paciente? Si hay datos inconsistentes de los dispositivos de monitoreo electrónico, reevalúe al paciente para asegurarse de que el monitor coincida con el estado clínico actual del paciente. Trate al paciente, no al moni. Preguntas de estudio. Ha estado realizando un manejo continuo en una paciente mujer de 35 años con traumatismo torácico tras haber sido chocada por un automóvil al cruzar la calle. Originalmente, sus dispositivos de monitoreo electrónico dan resultados consistentes con el estado clínico de su paciente. Sin embargo, camino al centro de trauma, los monitores comienzan a diferir del estado clínico de su paciente cada vez que la reevalúa. ¿Cómo debe manejar esta situación? Tratar la afección del paciente, no los resultados del monitor. Continuar reevaluando a la paciente y registrar los resultados para el centro de trauma. Tratar a su paciente en función de los resultados de las pruebas. Dejar de evaluar y esperar hasta llegar al centro de trauma para que ellos realicen una evaluación. Ha determinado que va a necesitar realizar una intubación endotraqueal en un paciente varón de 50 años con traumatismos de gravedad por un choque de vehículos a motor, CVM, debido al tiempo de transporte prolongado. ¿Qué debe hacer primero? Preoxigenar para maximizar la saturación de oxígeno. Colocar al paciente en posición de olfateo. Eliminar cualquier obstrucción de la boca. Preparar al paciente para el transporte inmediato. Está oxigenando a un paciente pediátrico usando una máscara de oxígeno correctamente colocada, y la técnica para controlar el tiempo comprimir liberar. Mientras mira las elevaciones y descensos del tórax, revisa el monitoreo de CO2 al final de la expiración, ECO2, con el objetivo de mantener el siguiente nivel. Entre 40 y 45 milímetros Hg, entre 30 y 35 milímetros Hg, entre 30 y 40 milímetros Hg. El nivel es irrelevante porque la capnografía es imprecisa en pacientes pediátricos. ¿Cuál es una de las razones para usar capnografía como parte de la reevaluación de su paciente? Obtener lecturas exactas de la presión arterial, garantizar una colocación correcta del tubo ET, medir la saturación de sangre arterial, para garantizar la colocación correcta de la aguja de descompresión. Respuestas. Pregunta 1. A. Si hay datos inconsistentes de los dispositivos de monitoreo electrónico, reevalúe al paciente para asegurarse de que el monitor coincida con el estado clínico actual del paciente. Sin embargo, lo más importante es tratar al paciente, no al monitor, por lo que debe usar otros signos y síntomas de potencial deterioro del paciente. Pregunta 2. A. Antes de la inserción de cualquier vía aérea invasiva, se preoxigena al paciente con una alta concentración de oxígeno utilizando un complemento simple o un procedimiento manual. Pregunta 3. C. El nivel apropiado a mantener es entre 30 y 40 milímetros Hg. Pregunta 4. B.
La capnografía puede monitorear la colocación del tubo endotraqueal. No lee la presión arterial, por lo que no puede usarse para determinar si el paciente está hipotenso. La oximetría de pulso, no la capnografía, mide la saturación de sangre arterial. La capnografía no es útil en la descompresión con aguja.